Muchas gracias, señora presidenta. En este contexto donde hablamos de la salud fiscal italiana y estamos viendo un proyecto donde le damos atribuciones a las autoridades tributarias italianas que no se las damos a nuestras propias autoridades tributarias, como es la posibilidad de acceder a la información bancaria sobre quienes pesan sospechas de evasión y elusión ante las autoridades italianas. Quiero llamar la atención justamente sobre las medidas de responsabilidad tributaria que debemos tomar como costarricenses. Que debemos tomar, uno, para hacer algo que nos permita lo mismo a la autoridad tributaria costarricense que le estamos autorizando con tanta facilidad a los italianos y en buena hora. Que han habido proyectos de ley, además, en Comisión de Hacendarios que nos han permitido avanzar en esa línea y que fueron rechazados, y con la esperanza de que podamos eventualmente retomar esa discusión y hacer un proyecto donde los intereses y las tranquilidades queden sentadas para que todos los partidos políticos podamos suscribirlo, pero sí enfatizando en la importancia de que nuestra autoridad tributaria carece de herramientas que le permita conocer a tiempo, de forma efectiva y ágil, la información de quienes son evasores en este país. Pero también para tomar esta discusión como referencia de prácticas responsables en materia tributaria y fiscal. Y para volver los ojos hacia nuestra realidad costarricense y hacia los desafíos que estamos enfrentando como país con la situación apremiante que hoy la ministra ha venido a hacer y a poner en contexto para nosotras y nosotros. Compañeros y compañeras, aquí lo más fácil es el discurso cómodo, el discurso simple, el discurso donde deslegitimamos lo técnico, donde apelamos más a lo emocional, donde decimos que estamos aquí solo desvirtuando un discurso para decir que las medidas son para proteger a las personas más vulnerables y las personas pobres, y no hacer lo que estamos llamadas y llamados a hacer, que es el papel responsable. El papel responsable donde sabemos, como padres y madres de la patria, que nuestro trabajo no está en privar a una sociedad de tomar medidas complicadas pero necesarias para evitarle un mal mayor. Haciendo esta analogía con la maternidad y la paternidad responsables, como que yo no lleve a los chiquitos a vacunar porque les voy a causar un dolor, o que no los lleve a chequeo médico porque al chiquito eso le genera en lo inmediato algo que no le gusta, pero que como padres y madres sabemos que es la medida necesaria para garantizarle su salud a largo plazo. O como que no lo obligue a ir a la escuela cuando me dice que no tiene ganas, pero como padres y madres sabemos que es lo necesario, lo responsable, que el niño y la niña, aunque en ese momento no tenga ganas o no se sienta cómoda, vaya a estudiar, y que quien está llamado a tomar esas decisiones es la persona a cargo. Y en este momento quienes estamos a cargo de la patria somos nosotros y nosotras. Y cuando hablamos de la situación fiscal y de el desequilibrio en las finanzas públicas, parece que hablamos de algo muy abstracto, pero las consecuencias ya se han puesto aquí con todas sus letras, desde la primera comparecencia de la señora ministra. Por ello ha habido un alto compromiso con el diálogo para poder tener una reforma fiscal que no nos satisface a todos, pero que es el acuerdo posible entre las diferentes fuerzas políticas que estamos en esta Asamblea Legislativa. Posiblemente un partido habría querido avanzar más en materia de renta y otro en materia de IVA y otro en materia de subcapitalización, pero llegamos a estos puntos comunes, a sabiendas que estos son los puntos sobre los cuales nos podemos encontrar y tomar una decisión ya, porque la patria no puede esperar más. Nosotros sabemos las fechas que se aproximan, las implicaciones que tiene el mes de septiembre, los movimientos de las evaluadoras de riesgo en esos días.
para mirar hacia este Parlamento y ver qué se está haciendo y qué se va a hacer en materia de resolver el tema de las finanzas públicas. Y mientras que aquí hablamos que la canasta básica con un 2% es el acabose para las clases populares, lo cual es además una mentira, es una mentira descarada, porque esa señora que el diputado Villalta dice que no le alcanza para comprar la comida, que si le quitamos 1.000 colones en impuestos, que no creo que vayan a ser 1.000 colones, diputado, por canasta básica el 2%, cuando el consumo es de 15.000 colones para una familia, en los primeros 2 deciles. Pero si fueran esos 1.000 colones, si lo fueran, esa señora es la que más necesita de esa contribución del Estado que se le transforma en una red de cuido, en un Sensinay o en el financiamiento del comedor escolar, donde sí tiene el acompañamiento del Estado para alimentar a sus hijos. Entonces, cuando nos apropiamos del discurso de la defensa de las clases desprotegidas, aquí estamos desestimando una discusión que es técnica. ¿Cómo los vamos a proteger? ¿Cuál es la medida? Y no, el proyecto fiscal no es solo el tema de canasta básica, pero ese es un elemento, y es que esto es como una gran calculadora. Usted quita un tema y está quitando miles de millones de colones en recaudación para el Estado. Y quienes más lo resienten son las clases más desfavorecidas, que requieren más del Estado en sus vidas, que requieren de las becas de FONADE, que requieren de los bonos de vivienda, que requieren del comedor escolar, que requieren de la educación pública, que requieren de esa escuelita unidocente que atiende los 15 chiquitos de la escuela del Volcán de Santa Cruz de Turrialba. Esa es la gente que más requiere de esos montos, porque a veces parece que tomamos con ligereza que tal y como está en este momento el proyecto esté recogiendo 90.000 millones menos. ¿Cuánto, don Welmer? 92.000, 97.000 millones menos, tenga 97.000 millones menos de capacidad de recaudación. Pero ¿a quién creemos que eso está desfavoreciendo en términos reales? ¿A los grandes zagarotes? No. Entonces, a mí esos lugares comunes en el discurso me parecen una forma de abordar esta discusión que no está a la altura de la seriedad del tema. Porque bien hace el diputado Muñoz, además, al llamarnos la atención sobre lo que implica la trazabilidad. Diputado Muñoz, usted tiene razón. Al final esa trazabilidad de un 2%, un 1% para la persona que consume su canasta básica, lo que hace es visible actores que han sido invisibles en la realidad tributaria de este país. A quienes en una cadena, y es que no hablamos de pobrecitos, yo no estoy hablando del señor que vende culantro en la Feria del Agricultor de Turrialba, estamos hablando aquí de quienes mueven los grandes volúmenes de la producción costarricense. Es gente que tiene un trabajo importantísimo para alimentar al Estado, tienen que ser visibles para la autoridad tributaria. Es que aquí no hablamos de menudos, estamos hablando de sumas enormes de dinero que se mueven en lo que significa la canasta básica. Efectivamente, además, este proyecto no es solo el IVA es importantísimo. Lo que se logra con el IVA es hacer visible lo que hasta hoy ha sido invisible, es poder ver todas las personas que participan en la cadena de valor, es poder incentivar a la formalidad además. Porque a mí me interesa pagarle a una persona que está inscrita y que está haciéndome su traslado de impuestos para al final yo poder hacer una deducción de mi declaración. Tengo un incentivo en esa participación en mi cadena de consumo para poder generar un producto.
es efectivamente poder proveer al Estado costarricense de las herramientas para seguir cumpliendo con el contrato social que tenemos como sociedad. Y este ha sido un tema de que la ministra ha sido insistente, es que no podemos pensar que si yo toco solo este tema porque hay una sensibilidad o interés y si toco solo este no pasa nada, es que la consecuencia de estar tocando a pellizquitos esta reforma ya de por sí bastante pellizcada respecto a lo que fue el primer texto sustitutivo y lo que es este, producto de la sana negociación y la necesaria negociación sin duda, pero que ha tenido que reducir su especulación en posibilidad de recaudar, todo centavo cuenta. Todo colón que usted toque de ese proyecto en este momento tiene un impacto. Y no para mí, ni para los que están en los deciles 10 o 9, sino para quienes requieren de un Estado que pueda sanear sus finanzas públicas, que pueda seguir honrando sus compromisos y no caiga en una situación de insostenibilidad. Y son esas las personas que más requieren de un Estado en posibilidad de responder, y yo siempre posiciono este tema e insisto en él. Los desastres naturales, siempre queremos inmediatez del Estado de responder, pero no podemos hacerlo con una cartera vacía o con un proyecto fiscal que lo que logre es nada más darle una sostenibilidad apenas ahí cortoplacista a la recaudación que procura el Estado. Y sí, el Estado está en la obligación de continuar respondiendo, pero ¿qué pasa si llega a ser materialmente imposible? Esas son las situaciones que nosotros estamos previendo. Y esas son las situaciones que nos reúnen con un criterio de responsabilidad a quienes sentados en la mesa hemos querido estar en la negociación, y en la negociación transparente. Porque la negociación a puerta cerrada, yo no sé cómo podríamos como gobierno involucrarnos cuando no se hace de forma transparente y no se pone en contexto que hay diálogos paralelos. Eso no sé cómo podría el gobierno adivinar lo que nunca se le dice además. Pero ahí quiero además hacer hincapié en lo siguiente. Los partidos que hemos entendido la responsabilidad que tenemos en nuestras manos con la situación fiscal del país, estamos haciendo lo que tenemos que hacer para darle sostenibilidad a este Estado. Y en esos partidos yo saludo al diputado Pedro Muñoz, que ha estado en los procesos de diálogo y que ha entendido su papel, como saludo a la diputada Silvia Hernández y a la diputada Yorleni de León, que han tenido claridad de su papel histórico con la responsabilidad que tienen en sus manos, la responsabilidad de hacer lo que es correcto y de rehuir del discurso fácil, que es más fácil de vender, el discurso populista, de entender que las medidas para cuidar a las clases más desprotegidas de este país pasan por poner en orden a los contribuyentes, y eso pasa por la trazabilidad y pasa por el IVA y pasa por las tarifas reducidas, no por las tarifas cero. Las tarifas cero vuelven invisible al contribuyente y ata de manos a las autoridades para poder ubicar dónde están moviéndose los capitales en este país. Y estoy segura que muchos más diputados serán quienes entiendan en este plenario, cuando nos corresponda aquí dar esa discusión, el papel histórico y responsable que tenemos entre manos. Pero seamos más rigurosos con la discusión y rigurosas con la discusión. No caigamos en el discurso fácil. Transparentemos lo que está en las mesas de diálogo, porque sí les puedo decir con toda transparencia que lo que ha estado en la mesa de diálogo para ver el contenido del texto sustitutivo que se aprobó ha sido el interés para que Costa Rica pueda resolver y avanzar en dar señales positivas a las autoridades que van a estar haciendo las calificaciones de riesgo y que le den una estabilidad y nos den una salida. No es casual
A ver, la OCDE no nos dice, aprueben la reforma fiscal y todos somos muy diputados OCDE porque aquí nadie ha dicho que no tiene compromisos o claridad de la agenda que ahí se nos está sugiriendo. No nos dicen, aprueben la reforma fiscal, aplican restricciones. Porque cada centavo que se aplica en restricción tiene un impacto. Ahora bien, además, lo que ha sucedido en la semana pasada con respecto a la moción del diputado Carlos Avendaño que se aprobó, donde se pone un 0% a canasta básica y no así a los insumos y bienes agrícolas, tiene que haber un reconocimiento de que ahí hay una mala técnica legislativa y que esa mala técnica legislativa tiene una consecuencia con el sector agroproductivo de este país. Yo creo que estamos además en la capacidad de reconocer cuando se hace y se comete un error, porque es nuestro deber como diputados y diputadas de la República. Con esa moción metimos en un zapato al sector agroexportador. Y es muy fácil venir a decirles que más bien se les hizo un favor. Bueno, yo no sé cómo manejan esa retórica. No me la explico porque es técnicamente insostenible. Es insostenible. Y ahí hubo un error. Parto del supuesto siempre de las buenas intenciones. Yo genuinamente creo que se escondían detrás de esa moción intenciones muy loables, pero ante la evidencia no nos queda más que recapacitar sobre nuestro papel y las decisiones que hemos tomado. La ministra señalaba, y tiene razón, de que todavía hay dentro de los paquetes de mociones la posibilidad de enmendar lo que aquí sucedió. Y yo apelo a la responsabilidad, no solo de las bancadas y sus fracciones políticas, sino también de cada individuo que asume la responsabilidad de ser diputado o diputada de la República. Seamos rigurosos y rigurosas, estudiemos, documentémonos, escuchemos los criterios técnicos, veamos los criterios que nos da Hacienda, entendamos los alcances de la trazabilidad, entendamos que no es solo lo que se recauda con el 2% o eventualmente un 1% a canasta básica, no es solo eso, que sí es importante. Son 67,000 millones de colones. Por cierto, la vez pasada dije 60,000 erróneamente. Son 67,000 millones de colones. Pero también detengámonos a revisar si lo que queríamos hacer quedó plenamente representado con lo que hicimos. Y revisemos lo actuado. Es saludable. Efectivamente, la palabra como sujetos políticos y la credibilidad puede ser determinante en este oficio de la política, pero más que eso, la responsabilidad con las futuras generaciones lo es. La responsabilidad de las decisiones que tomamos y el impacto que generan. Y eso no se saca a buen ojo, eso se saca con estudio técnico en materia de finanzas públicas. Y la información está disponible. La información ha estado sobre la mesa. Lo actuado con la moción del diputado Avendaño nos mete en una situación muy complicada para poder darle estabilidad al sector agroproductivo de este país. Y lo que corresponde es enmendarlo. Enmendarlo por ellas y por ellos, pero también enmendarlo por esas personas que requieren de esa recaudación. Y estamos hablando de las personas en los deciles más bajos, los 2 deciles más bajos, los mismos que pasan la ficha de Limas, los mismos que reciben la atención de Limas. Esos son los deciles que estamos protegiendo cuando tomamos las decisiones que tenemos que tomar en materia de recaudación. También son los deciles que estamos protegiendo con todo lo que se está haciendo en renta, con todo lo que se está haciendo en las normas de subcapitalización, con los portillos que se están cerrando en este proyecto en materia de elusión y evasión. Pero flaco favor le hacemos
si cerramos, eliminamos o disminuimos aquellos elementos que nos permiten hacer visibles a todos los actores de las cadenas de valor para que contribuyan con el Estado de forma solidaria y en medida de sus posibilidades, porque eso es lo que logra una tarifa reducida. Y puede haber un mecanismo de devolución, pero ya ese mecanismo de devolución está en los programas del Estado, que requieren una acción inmediata de esta Asamblea Legislativa para poder tener acceso a esos recursos que están haciendo falta para garantizar la estabilidad del Estado costarricense en materia económica. Mi llamado es ese, compañeras y compañeros, y es muy simple. Rehuyamos del discurso fácil, basémonos en la evidencia, revisemos. Además, este oficio puede ser de prueba y error. Todavía estamos a tiempo de rectificar lo actuado. Y tenemos esa posibilidad, y yo admiro a quien tiene esa capacidad de poder reconocer que en el mundo de las buenas intenciones haya votado algo que no correspondía a lo que perseguía. Trazabilidad no es para fregar a nadie. Un 2% en canasta básica no es para fregar a nadie. Es para que nos dejen de fregar los que eluden y evaden. Es para eso. Porque al final, posiblemente, diputado Villalta, usted no necesita del Estado tanto como la gente que está en los 2 primeros deciles, porque usted está en el decil 10, igual que yo, en este momento de su vida. Y quizás yo no lo estaba antes y usted tampoco, pero ahora estamos acá. Que pague el viceministro, ¿no? Que sí, que pague, y él pagará. ¿Acaso va a tener una exoneración él? Dice usted que pague, que la señora no tiene plata, que fácil, ¿verdad? ¿Se solucionó el problema fiscal con eso? ¿No? Es que estos son medidas integradas. Es que sí hay que tocar renta, es que sí hay que tocar subcapitalización, es que sí hay que tocar incluso hasta el salario del presidente está nombrado en este proyecto de los máximos jerarcas del Estado, ahí está. Es que sí hay que tocar renta global y mundial, es que sí hay que tocar, pero también hay que tocar IVA. Y en IVA cada quien aporta en medida que consume. Y el que más consume, más aporta. El que más consume es el que más plata tiene. Y quien menos consume, sí, yo estoy de acuerdo que requiere de un mecanismo de devolución, pero es también quien necesita de esa presencia del Estado. No les hacemos ningún favor. No les hacemos ningún favor con el 0%. Y mucho menos en los términos que está planteado en este momento en esa moción con tan mala técnica legislativa de por medio. Yo yo espero que este espacio, esta ventana, que esta posibilidad, esta presencia de la ministra sea un espacio para la reflexión genuina. Aquí no estamos ni para premios ni castigos. Aquí estamos porque la historia nos premiará o nos castigará por haber hecho lo correcto. Hace poco nos dejaron en nuestros escritorios, en nuestras curules, el libro de doña Cristina Celedón, con toda la correspondencia del expresidente Rodrigo Carazo a la Asamblea Legislativa, instándoles a tomar decisiones en materia fiscal. Solicitudes que no fueron escuchadas. Solicitudes que ya sabemos las consecuencias que tuvieron al no haber sido escuchadas. Yo espero que nadie nos tenga que escribir ese libro a nosotros, compañeras y compañeros. Y espero que no seamos parte de poner con nuestro puño o nuestras acciones o omisiones en la historia de Costa Rica un escenario como el que vivió este país en ese contexto de los 80. Por una asamblea que no tomó las decisiones que tenía que tomar. Por eso nos regalaron el libro. A mí me quedó muy claro. Y yo espero que a todos
y a todas también nos quede claro nuestro papel en la historia y nuestra responsabilidad con este país. Muchas gracias, señora presidenta, compañeras y compañeros.